Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Cambio de escenario. A veces tenemos que cambiar los escenarios en nuestras vidas. A veces se vuelven demasiado monótonos y aburridos. Y los escenarios no quiere decir que cambies de esposa o cambies de esposo, no, sino que cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Eso dice la palabra en Romanos 12:2. Léete ese pasaje que es súper hermoso. Bueno, Moniquita, Dios te bendiga mucho. Gracias, igualmente. Me alegra mucho que estés bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad para que la palabra llegue aquí a lo profundo del corazón y no se nos quede de aquí una orejita y salga por la otra, sino que baje de aquí a aquí y aquí se haga vida para que podamos ser esos verdaderos testimonios del amor de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios hermoso del cielo, gracias por este momento, este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad que tú nos das, porque todos los días son una oportunidad para crecer en tu amor. Gracias, Padre Santo del cielo, porque tu misericordia es infinita, porque misericordia tiene que ver con ese dolor entrañable por las almas. Como tú, como Padre, no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Por eso venimos hoy a recibir tu palabra, porque tu palabra es el alimento verdadero, ese alimento que nos nutre realmente lo que nosotros somos. No la parte carnal, sino nos nutre lo que somos nosotros en espíritu. Por eso haz que esta palabra sea viva para nuestro corazón y nosotros podamos morir a nuestras tendencias pecaminosas y poder estar en tu amor. Gracias, Padre, porque tu amor es infinito, porque tu misericordia es infinita. Gracias por tantos regalos que nos das diariamente, regalos a veces inmerecidos de parte nuestra, porque a veces nos comportamos de una manera que no queremos reconocerte, alabarte, bendecirte ni agradecerte. A veces somos muy infieles contigo. Ven a nuestra vida, Padre Santo, y derrumba todos esos argumentos que no nos dejan estar en paz y ser verdaderos mensajeros de tu amor. Gracias por tu palabra de antemano. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó. Pero le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te acuerdas esa vez que te... Mónica venía mega espiritual, de un retiro espiritual, venía, mejor dicho, que flotaba de la santidad. Entonces, en ese momento, cuando ella llega a ese retiro, Mónica pues empieza
No, yo no No, yo entiendo. empecé a decirle que dónde venía, empecé a pelearle, como siempre sucede cada vez que alguien viene espiritualmente o cuando alguien crece espiritualmente, siempre alguien utiliza el mal de la familia para tratar de que la persona caiga. Y lo interesante es que el Señor permite esas cosas para que la persona que está espiritualmente crezca, pero no nos damos cuenta de esa guerra espiritual, entonces fácilmente caemos en, en el lodo en el que se encuentra el que está en el mundo. Y eso le pasó a mi esposita linda. Yo estaba un poquito untadito de lodo, ¿sí? Comiendo poquita comida de cerdos. Y entonces, pero eso hace daño, eso indigesta. Y entonces Mónica llega toda mega play espiritual. Y empecé yo a tratarla mal, que muy rara de mi parte, de vez en cuando. O sea, en esos tiempos era frecuente, realmente era muy constante. Y entonces Moniquita me dice, aléjate de mí, Satanás. Ay, bendito sea mi Dios. Le dije hasta lo de que se iba a morir, Dios mío. Fue tremendo. Y en ese momento Mónica cayó otra vez a lo mismo. O sea, entró en pelea, entró en discusión y se le perdió toda su espiritualidad en ese momento. Pues no la espiritualidad, pero fácilmente, como yo estaba en el mundo, pues ella fácilmente se dejó invadir de esa tendencia que yo tenía pecaminosa. Y eso es una de las cosas que muchas veces pasa. ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo. Miremos el pasaje completo. El pasaje completo, el Señor estaba indagando en sus discípulos, ellos que pensaban o quién creían que era Él. ¿Sí? Pues entonces empiezan a reportar todo lo que la gente les, o sea, lo que ellos escuchaban de rumores de las personas. Listo. Pero entonces él no se quería quedar solamente con el concepto que ellos habían escuchado. Y entonces viene Pedro inspirado por el Espíritu Santo y dice, tú eres el Mesías. Bueno, uno dice que en ese momento uno está súper bien. O sea, como dicen, la sacó por el estadio. Así, un rol. Un ron. La sacó por el estadio, mejor dicho, qué hombre tan inspirado, estaba súper bien, estaba, mejor dicho, sentía que él estaba excelentemente bien Lo a que nivel sube como espiritual. palmera, baja como coco. El asunto es que ese es el problema, cuando uno no se cimienta bien, uno fácilmente cae en errores, ¿no? Porque después viene el asunto de que Jesús les avisa sobre lo que le va a pasar a él y entonces ¿qué viene a hacer Pedro? El mismo que dice, tú eres el Mesías, ¿sí? El mismo que dice, o sea, como que confía en que ese es el poderoso, él es el único, ¿cierto? El mismo le dice, ve, y, o sea, es como que huye, como que no des la cara, ¿sí? Como que escóndete. O sea, entonces al fin, ¿qué pasó? O sea, como si dice, tú eres el Mesías, ¿sí? Tú eres el Mesías y al momentico le está diciendo, salga corriendo. Le está diciendo, salga corriendo, vaya y escóndase. Al fin, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Y a veces pasa eso con nosotros. Nosotros a veces, yo pienso que pudo haber pasado muchas cosas al interior de Pedro. Diría Pedro, no, pues yo soy un inspirado, entonces lo que le voy a decir también es inspirado, ¿no? Porque imagine, eso fue al momentico de que le dijo esas palabras, le responde Pedro de esa manera. Entonces diría, wow, entonces yo sí sirvo, yo le puedo decir cosas, le puedo aconsejar a Dios cosas muy geniales a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿sí? Ese es un error muy frecuente entre las personas creyentes, que en un momento podemos estar muy inspirados, pero fácilmente, como se dice, nos bajamos de la cruz y empezamos a decir cosas que son incorrectas, cosas que no vienen de Dios, no vienen inspiración divina. ¿Todo por qué? Porque desafortunadamente todavía, y aquí muestra claramente Pedro, todavía no se ha muerto a la parte humana, todavía no se ha muerto a la carne. Cuando no se muere a la carne, o sea, la persona puede tener algunos chispazos espirituales, les digo yo por las experiencias, tantas experiencias que tuve con Rafa.
O sea, tenía unos chispazos espirituales que uno decía, qué hombre tan iluminado. Y como no había muerto a su pecado, a la carne, pues al ratico estaba diciendo unas cosas que Dios mío santo, y uno decía, o sea, se confunde uno en la medida de que uno dice, pero si es la persona que, que me acaba de decir cosas tan hermosas, tan inspiradas por Dios, y como ahorita viene a decir cosas tan humanas, tan del mundo, tan de pecado. Y eso es lo que pasa. Yo pienso que es una forma como el enemigo engaña a muchas personas, especialmente a las parejas, ¿no? Y a los padres, cuando, cuando empieza, o sea, la persona a tener esos chispazos espirituales, a decir cosas muy lindas, a proyectarse y demás, pero por causa de ese pecado que tiene escondido, ese pecado que todavía no ha renunciado, eh, eh, expone cosas del mundo. O sea, el esposo que viene y te dice que sí, que va a cambiar, que va a ir a la iglesia, y hasta va a la iglesia una vez, y después de eso, pues después de haber llegado de una traición y demás, entonces como que convenciera a la mujer, y apenas hace ese convencimiento de la mujer, inmediatamente el hombre vuelve atrás, vuelve a hacer ese mundano impresionante que te lastima, que te hace mucho daño y demás. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Porque eso es algo muy frecuente. Cuando la persona no muere de la carne, fácilmente vuelve al mundo. Cuando no se arrepiente realmente de sus pecados y deja que el Señor haga esa conversión en su vida. Por eso una persona que simplemente dice, no, yo ya dejé esto, yo ya cambié, yo ya tal cosa, y vuelve, pero no es una persona que haya sido transformada por Dios, es una persona que va a volver atrás. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque solamente está reaccionando por un temor, y el temor no es de Dios, es por miedo, ¿sí? Pero no porque Dios haya transformado su vida para un cambio frente al pecado. Entonces, muy fácilmente esa persona vuelve a caer en el mismo error que viene haciendo, vuelve a generar las mismas heridas, y lo que va a futuro a hacer con la pareja es que ese afecto fallece, ¿sí? Ese afecto muere, o fácilmente la persona queda tan fastidiada de sus mentiras, de sus sí, fidelidades, o de su maltrato, lo que sea, que ya pues simplemente queda ahí como esa desconfianza, ¿no? O sea, como como ese morir a creer, querer creer muchas cosas que la persona pueda estar planteando. Puede ser que se haya convertido realmente, pero el asunto es el daño que se hace al que inicialmente creyó, ¿no, amor? Claro, mi amor, y fíjate la ambivalencia tan particular, ¿no? Como bien tú estás diciendo y continuando con lo que planteas. Pedro entonces inspirado, ¿no? Y luego se comió las flores. Lo que sube como coco baja como palmera. Y el Señor, después él ya asume una posición tan dominante posiblemente, que no se da cuenta del error que comete, porque ya se deja llevar por sus pasiones, por sus ideas, por sus principios. El mal lo ataca. Sí, lo ataca, y fácilmente da un consejo que no es. El Señor, que hizo, lo reprendió. Entonces, fíjate que en ocasiones, y es importante tener esa prudencia cuando nos dan consejos. Pedro, discípulo de Jesús, ¿cuántos años llevaba andando con él, predicando el Evangelio? Abandona todo y es un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo. Discípulo. O sea, por tanto, ten mucha prudencia cuando recibes un consejo, que esté ceñido bajo la luz de la palabra, que esté guiado desde la luz de la palabra. Por ejemplo, hay personas que vienen constantemente y nos dicen, Rafael, es que estoy en proceso de separación, no sé qué hacer. Y bueno, ¿y has recibido consejos? Sí, de muchas personas, líderes espirituales. Pero me aconsejan que me separe, me aconsejan que busque la nulidad, que ahí ya no hay nada que hacer.
Entonces yo le dijo, bueno, ¿y por qué vienes entonces a hablar conmigo si ya te han aconsejado personas que son espirituales, ¿no? O sea, que tienen un conocimiento espiritual. Dijo, porque no me siento bien. Dijo, bueno, entonces vamos a trabajar entonces desde lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Te leo la palabra del Señor y lo que te dice la palabra del Señor lo quieres creer. Dijo, sí, porque no me siento bien. Entonces, en ocasiones sí es importante, si algo no te cala, algo no te cuadra, algo no te hace sentir bien, que sea bajo la luz de la palabra, y cíñete bajo la luz de la palabra. O sea, fundamentate bajo la luz de la palabra, porque a veces no todo lo que brilla es oro. A veces nos sentimos muy bien porque alguien predica muy bonito, pero cuando nos aconseja de una manera equivocada, pero no es que lo esté haciendo intencionalmente por hacerte un daño, sino que te ve sufrir, y como él no quiere que tú sufras, porque de una u otra forma inconscientemente él también está sufriendo, viéndote sufrir, entonces fácilmente te da un consejo: ya, sepárate. Sí, ya. Lo fácil. Entonces, no, ten mucha prudencia con respecto a esto. Entonces, para eso es importante la palabra, conocer la palabra directamente, porque la palabra nos dice, hay cosas que no nos gustan, pero es la palabra. A veces no las entendemos y como que no encaja con nuestra forma de pensar, pero es que yo me siento muy agobiada en esta relación de pareja, y es que yo ya no puedo más. Dios, yo sé que Él quiere que yo me separe de esta persona, y meten a Dios en algo que es pecaminoso. Lo justificamos desde ella. Y mira, otra cuestión que es importante que nosotros veamos, y tiene que ver también directamente en nuestra relación con Dios, Rafa, porque una parte es eso, cuando tú estás y te sientes súper espiritual y terminas diciendo algo incorrecto a alguien, todo porque no se ha buscado la dirección. La palabra de Dios no está en esa relación constante con Dios. Pero está la otra situación, Rafa, en que tú quieres aconsejarle a Dios lo que debe hacer, ¿cierto? Ok. Porque está esa otra parte. Tú le estás pidiendo algo al Señor. Pero de acuerdo a tus caprichos y tus... Exacto. Tú quieres algo y empiezas a decirle a Dios cómo lo quieres. O sea, es que tiene que ser en tal fecha, en tal hora, tal momento, a tal cosa. O sea, como que le dices, es que yo lo quiero es así. Sí, está bien. O sea, no es malo uno pedir, pero acordémonos lo que dice la palabra. La palabra dice, primero que todo, pide con base a lo que Dios quiere, ¿sí? Que no sea por egoísmo. Por ejemplo, yo le pedí al Señor que Rafael fuera transformado, que me amara a mí sobre todas las cosas, que él fuera solamente ojos para mí, etcétera. Pero la verdad yo no pedía nunca para que él fuera convertido. O sea, la realidad es que en ese entonces yo lo único que pedía era que dejara de traicionarme por el dolor que yo experimentaba. Pero yo no estaba pensando en su alma. Yo no estaba, o sea, yo estaba mirando, era mi egoísmo. Yo no estaba pensando en que él se salvara. No, yo solamente quería era que él fuera fiel para mí, no más. Y eso no es de Dios. O sea, lo primero que uno tiene que pedir para de alguna cosa es que eso también tenga un beneficio, primero que todo para Dios. Que la persona que se involucre, que si tú quieres una casa, que se piense en Dios, ¿sí? Se piensa en Dios, en la obra que se vaya a hacer. Si piensas en un carro, que también se piense en una obra que se pueda hacer para Dios. Ya es muy importante que nosotros también no le estemos aconsejando a Dios, ¿sí? No estemos aconsejando. Porque es que nosotros le estamos diciendo, no, es que está la persona apropiada para mí. No, que no le esté diciendo, no, es que así es el negocio que me sirve a mí, ¿no? Yo quiero es que sea en esta fecha porque es que esto es lo más hermoso para mí. No, o sea, yo no puedo estarle aconsejando a Dios. Y sí que menos aconsejándole a Dios frente a algo de que no haga las cosas con base en el plan de Dios, ¿sí? Con base en lo que Dios desea para nosotros y para todos los demás.
No podemos estarle aconsejando a Dios que, no, es que esto es lo mejor, sabiendo que Dios fue el que nos creó. Entonces uno a veces se consigue, por ejemplo, la joven es un novio, ¿cierto? Lo consigue y empieza a sufrir con ese novio y empieza el novio a usar la persona, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan las oraciones, señores, que es lo mejor para mí, por favor, que él no se vaya, lo mejor para mí. Sin querer, ese fue el tipo de oración que yo hice, Rafa. Porque cuando, imagínense, pero bueno, hubo una cosa que hizo que Rafa se quedara al lado mío y fue que él va a como en un retiro o en una iglesia. En ese entonces pues no éramos muy cercanos a la palabra, a la iglesia. Estábamos en la iglesia, en la universidad, y entonces él va a un encuentro con su papá y su mamá, si no me equivoco, y era para también que hacer como una especie de acercamiento a Dios o de, bueno, yo lo entendí, realmente yo lo entendí como que él se estuviera postulando para de pronto acercarse a ser sacerdote. Y él me lo contó, él me contó eso y yo, entonces, a mí me pareció terrible. Yo en ese entonces estaba, mejor dicho, que vivía era por Rafael nomás. Y claro, cuando me dice eso, Dios mío, para mí eso fue como un baldado de agua tibia. Y curiosamente en esos días sí empezamos a ir al 20 de julio aquí en Bogotá. Y resultó, es lo del Divino Niño, sí, la devoción al Divino Niño. eso, la de la devoción al Divino Niño. Entonces fuimos allá y entonces, yo había recibido esa noticia como esa baldado de agua fría, cuando entonces le dije, Señor, o sea, no me acuerdo muy bien las palabras, pero el resumen era, Señor, si tú me das a Rafael por esposo, o sea, mi interés, lo que yo creía que era lo más conveniente para mí. Sí, yo me estaba poniendo por encima de Dios. Si tú me das a Rafael por esposo, mire lo que yo hice, el trato que yo hice, y uno no se da cuenta de cosas. Entonces le dije, no voy a hacer un estorbo. No voy a hacer un estorbo, pues porque yo veía que él se iba a quedar por el lado de la iglesia en ese entonces, pero él lo que sucede es que estaba realmente en el mundo y muchas cosas él hacía simplemente por llevarle la idea a las personas. Y le digo yo, si tú me das a Rafael por esposo, pues yo no me voy a volver un estorbo para él, ¿sí? Para que te sirva, ¿sí? Yo no me voy a volver, sino que al contrario le voy a ayudar. Esa fue la parte interesante que yo creo que Dios, como que me siguió la idea y me siguió el interés de que sí me quedara con Rafa. ¿Por qué razón? Pues Rafael en ese momento era súper mundano, súper mundano. Que él tenía unos chispazos espirituales, así como Pedro en ese momento. Él tenía unos chispazos espirituales que uno quedaba uy, sorprendido. Pero al ratico, súper mundano. Pero el Señor, yo creo que lo que más le llamó la atención era que si él me lo daba como esposo, pues yo no me iba a hacer obstáculo para que él le sirviera a Dios, sino que yo también le iba a servir. Entonces yo creo que ahí dijo, pesqué a Mónica, pesqué a Mónica. Y así fue. Uy, tremendo trabajo el que el Señor me empezó a permitir vivir, ¿sí? Por esa oración, por esa petición, fueron muchos años para transformar, para poder, imagínense, acomodarnos a nosotros dos que no teníamos, éramos como el sol, como el agua y el aceite. Mónica dice que soy el aceite y el agua. Tremendamente diferentes, tremendamente, o sea, no había por dónde nosotros dos realmente empatar. Pero yo creo que fue el proceso que el Señor tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos realmente llegar a entendernos un poco, porque de verdad que no, o sea, nadie, hasta nosotros nos quedamos así como sorprendidos,
porque no teníamos forma de que los dos estuviéramos como pareja, así que ya hubiésemos cumplido tantos años. Realmente no se esperaba eso de nosotros, y menos conociendo a Rafael y conociendo a Mónica. Éramos totalmente diferentes, pero el Señor nos moldea. El Señor, en el momento, imagínense esto, en el momento en que yo decido ya definitivamente, no más con Rafael, y todavía no nos habíamos casado, en el momento en que yo decido no quiero nada más con Rafael, es cuando yo quedo en embarazo. O sea, ya había una petición que el Señor pone o sea, la está cumpliendo, porque él sabía cómo Rafael no se iría todavía. No fue mi intención quedar en embarazo, quedo en embarazo. Rafael no se va. Me plantea el matrimonio, pero un matrimonio por lo civil, o sea, todavía no estábamos en la bendición de Dios. Pero Dios estaba trabajando en su plan. Dios estaba trabajando en su plan. Y todas las circunstancias que nosotros vivimos, todas las circunstancias que nosotros experimentamos, todas eran para cumplir un plan. Y es que no solamente Rafael le fuera a servir, porque al fin y al cabo le siguió la idea a Rafael por haberlo dicho, y también me siguió la idea a mí por haberlo pedido, ¿sí o no? Dios teje tan perfecto con hilos de oro aparentemente transparentes, pero va tejiendo y unos hilos perfectamente fuertes. Y Él sabe cómo hace sus cosas. Y nos ponemos, por ejemplo, Mónica ahorita hizo toda una historia de nosotros, pero uno va hilvanando, se llama eso, yo no sé cómo se llama ese el término, pero va perfectamente tejiendo de una manera tan hermosa y uno se da cuenta cómo es la mano de Él en nuestra vida, y cómo, siendo tan diferentes, los que nos conocen directamente lo saben, somos completamente diferentes. Si nos conocen desde antes. Si nos conocieran desde antes, dirían, eso es imposible. A veces nos han visto como, pero desde la apariencia, ¿no? desde la ya, ¿sí? Entonces, no, qué megaplay, estos hombres son espirituales, pero es particular cuando nos conocen, no es que no seamos espirituales, lo somos, sino que somos diferentes. O sea, pero los dos somos benditos a mi Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible que el Señor haya unido a esta pareja tan dispar? Pero tan dispar. Yo a veces veo esas películas tan románticas y digo, ay Dios mío, yo quisiera haberme comportado así, yo quisiera que mi esposa se comportara y mi mujer, que Mónica se comportara como de esos príncipes azules que son todos románticos. Yo soy romántico, pero no tan romántico. Intento, sí, pero no lo soy. O sea, yo trato, sí, pero de por sí, yo, bueno, mejor dicho, no soy. Yo mejor no sé ni cómo soy, pues. Ni sé si soy bueno o soy malo frente al hecho de saber seducir o coquetear o no sé. Pero ahí estoy con mi esposa y ella está conmigo, pero el Señor de por medio. Si lo tenemos en el medio, uy, es maravilloso, porque todas esas ambivalencias, como Pedro, todas esas que un día super mega espiritual y otro día como Satanás, ¿no es cierto? Entonces, pero el Señor perfectamente, porque míralo, lo dijo, aléjate de mí, Satanás. Y Pedro se pudo haber ido, pero no se fue. ¿Sí? Después le dice, tú eres roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero también en otro momento, cuando él lo niega, mira, tan ambivalente Pedro, ¿no es cierto? Tan, yo doy la vida por ti, yo hago lo que sea por ti. Igual en una ocasiones, persona doble ánimo, no, sí. Es que yo soy capaz de morir por ti hasta que la muerte nos separe, mi amor. Yo te prometo el cielo y la tierra y no sé qué. Y eso es lo que uno dice, pero fogosamente. Pero después, cuando hay dificultades, porque quiero salir corriendo. A los hombres se conocen, a las personas se conocen en dos momentos. ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder. Dale poder, dinero. Y lo otro, míralo en las dificultades, cómo las enfrenta. Ahí lo conoces. Ahí es donde sabes cómo es que se comporta. Y sabes cómo es en su corazón. Bueno, bendito sea mi Dios. Bueno, si tuviéramos más espacio, más hablaríamos, pero es bien interesante cómo realmente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sucede a nivel emocional con nosotros, porque a veces parecemos unos saltamontes, unas veleticas,
Pero sobre todo siempre si uno está con la palabra de por medio, conoce la palabra, uno no se desvía, porque la palabra es la que uno le va indicando cuál es el camino. Si alguien viene súper aparentemente muy espiritual y nos orienta de una manera equivocada, la palabra me vuelve en el camino, me vuelve al camino. Hay que todo discernirlo bajo la luz de la palabra. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.